ahora les va a contar más, en una tesis sobre la temática de evidencia en el Poder Legislativo, también junto a Juan de Dios Cincunegui, Alfonso, a mí y a varios otros graduados y alumnos de la universidad. Estuvimos trabajando en un informe que se llama Ciencia y Parlamento, Legislación Informada en Evidencia, que salió hace un par de meses. Y la verdad es que cuando yo, digamos, hay una parte, digamos, de lo que íbamos a ver hoy, que vamos a estar viendo a lo largo de mañana y en el resto del taller, como les decía, hay tres como grandes conceptos que nos van a estar acompañando, ¿no? Con distinta como importancia, ¿no? Pero que van a estar ahí, digamos, con los que vamos a tener que manejarnos. Uno central es el de capacidad estatal, otro que es el concepto de legibilidad, del que les voy a hablar un poquito más tarde, y fundamentalmente el concepto de evidencia, ¿no? Que es central para esto que vamos a hacer ahora, que es comenzar a hacer el diagnóstico, ¿no? Ustedes, la idea y la impronta de esta facultad es que nosotros hagamos y diseñemos política pública, salgamos con las herramientas para diseñar política pública que esté basada o informada en evidencia, ¿no? Pero bueno, eso requiere justamente hacer doble clic sobre la evidencia, ¿no? ¿Qué es, qué no es? ¿Cuáles son las características de la evidencia en políticas públicas? Sé que vieron bastante de esto con Celina en la materia de metodología, pero bueno, a los fines del taller me parece importante que podamos refrescar estos conocimientos y también tener una actitud reflexiva. Entonces, para eso lo tenemos a Pablo acá, que ha venido a hacer una presentación. Así que bueno, Pablo, gracias nuevamente por hacerte un tiempito y venir a exponer. Y bueno, todo tuyo. Gracias. Bueno, no sé si ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, como dijo Sofía, a mí me ha tocado investigar todo lo que es evidencia y políticas informadas en evidencia. Primero en una tesis grupal que hice con Rosario Ochoa y Antonella Zárate, y luego sí a nivel individual en lo que fue mi defensa de tesis hace muy poquito. Bueno, la ponencia me gustaría nombrarla de qué hablamos cuando hablamos de evidencia, definiciones, usos y problemas, y me parece bueno eh, pensar, pensarlo a través de tres problemas, ¿no? O tres preguntas. En primer lugar, ¿qué es la evidencia y para qué se usa? Y acá vamos a ver que no hay mucho consenso, o tal vez sí. En segundo lugar, si da lo mismo usar cualquier tipo de evidencia, es decir, reflexionar del tema de la calidad. Y en tercer lugar, preguntarme yo como alumno en su momento y también ahora, si solemos usar la evidencia que necesitamos o la evidencia que me conviene o que quizás yo supongo que es. Es decir, reflexionar un poco sobre algunos problemas que surgen durante el uso de las evidencias. Bueno, a lo largo de la cursada y de mi experiencia profesional, he visto que se usan distintas definiciones. Digamos que hay un problema de inequidad semántica, que distintas personas quizás lo usan con distintos significados, pero también que muchas veces se permean significados de sentido común a ámbitos académicos y que a veces no queda muy claro qué es eso de la evidencia. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, ok, vamos a hacer un relevamiento de las distintas definiciones con que nos encontramos y también con esas definiciones que se manejan en el ámbito de las políticas públicas. Les voy a leer algunas, por ejemplo. La RAE dice que es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, una prueba determinante en un proceso. Y entre paréntesis, ¿por qué nombro la RAE? Justamente porque, por dos razones. Por un lado, porque he leído textos académicos que utilizan esta definición, pero también porque las representaciones de sentido común permean en los ámbitos en los que trabajamos y diseñamos políticas. Después hay un texto que también en mi caso lo vi en la materia de Celina,
de Stolflick Court dice: datos empíricos construidos por investigaciones y evaluaciones, la evidencia dura, pero también formas tácitas de conocimiento, la sabiduría basada en la práctica y las voces de los ciudadanos comunes. Hay otra definición de una organización de Reino Unido, la Alianza por el Uso de Evidencia, que dice información que indica si una proposición es verdadera o válida, siempre en cuanto haya sido construida a partir de investigaciones o evaluaciones. Es decir que cada vez nos vamos acercando a definiciones un poco más estrechas, más precisas. Después creo yo hay un amplio conjunto de autores, por ejemplo el ex primer ministro Tony Blair, que hace conocido el término de política basada en evidencia, y bueno, muchas organizaciones internacionales, aquí pienso principalmente en la OCDE y cómo su definición se ha traducido en muchas leyes y políticas, que lo entienden como el impacto de políticas. Son más precisos los efectos, los resultados de impactos, es decir, lo que funciona, ¿no? Ya están pensando en una idea de efectividad. Y finalmente otros autores, creo que este texto también lo habrán visto, que se vincula más con lo que es la medicina basada en evidencia y está pensando en la efectividad y de una metodología esta de las revisiones sistemáticas, ¿no? Que distintos autores traten de llegar a los mismos hallazgos. Ahora bien, dijimos, ok, acá hay una diversidad y tenemos que tomar una posición, pero ¿cuál elegimos? ¿Cuál nos va a ser útil para promover un enfoque de política informada en evidencia, en nuestro caso en el Congreso? Lo primero que me parece que tienen en común, salvando quizás la primera de la RAE, es que en evidencia nos están hablando de un tipo de información que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Con lo verificable y lo falseable, lo observable, lo empírico. Y que esta información, que es un insumo para la toma de decisiones, se plantea en oposición o en complemento, es decir, con una continuidad pero también con una ruptura, de las creencias personales, la experiencia, la intuición, la ideología, nuestros valores, la fe, la pericia, la obediencia, el sentido común. Y acá me gusta decir que justamente entre evidencia y evidente, o sea, son un anagrama con significados opuestos. Una vez que teníamos todas estas definiciones, dijimos, bueno, vamos a clasificarlas, y en mi caso yo lo hice de acuerdo a dos variables, para entenderlas un poco más. Ahora me gustaría explicarles la primera y un poco más adelante la segunda. La primera sería el tipo de información. Yo me di cuenta que nos estaban hablando de distintos tipos de información. Ustedes habrán visto en metodología que una investigación, por ejemplo, puede tener distintos objetivos. Un objetivo exploratorio, un objetivo descriptivo, que es dar cuenta de cómo es algo, describir ciertas variables en ciertas unidades de análisis. Otro objetivo que puede ser explicar, ¿no? Que es asociar variables, causa-efecto, ¿no? Esa idea. Y después también predecir. Entonces, lo primero que yo vi, o mejor dicho, lo segundo, después de la distinción entre producto científico y no científico, es esto, que algunos estaban hablando de una información de tipo descriptiva y otras de tipo causal o explicativa. Paréntesis, quizás la diferencia entre causal y explicar, según a mí me enseñaron en la carrera de sociología, es ya hilar más fino, pero hoy en día la ciencia contemporánea me parece, creo yo, que ha resignado a hablar de causas, de unicausalidad, de condición necesaria y suficiente, pero más bien habla de, bueno, explicar, de establecer una asociación, una correlación, una significación estadística, una probabilidad. Pero es básicamente eso, es asociar variables. Entonces, por ejemplo, una evidencia de tipo descriptiva, lo que estos autores entienden, podría ser decir, en 2020 hubo 400 femicidios. O en 2020 aumentaron los femicidios.
Ahora, ¿qué sería una información más explicativa? Sería, por ejemplo, decir, desde que comenzó la cuarentena, aumentaron los casos de violencia de género, porque el encierro ha tenido a las víctimas en contacto con los victimarios, etc. Es decir, que nos están haciendo preguntas y respuestas muy distintas. Entonces, algo que me gustaría decir es que la definición de conceptos, sobre todo en el marco teórico, no debería ser azarosa porque tiene consecuencias a la hora de diseñar políticas. Entonces, quizás acá queda un poco más clara la diferencia, ¿no? Por eso, estos autores hablan de lo que funciona, es decir, causa-efecto, medios-fines. Y acá sí están algunas de las preguntas que yo me di cuenta a partir de toda esta bibliografía, esta literatura, que solamente nos permiten hacer la definición explicativa. Preguntas como las siguientes, que quizás ustedes ya se las hicieron o se las van a hacer ahora. Leo, ¿se produjo el efecto deseado? ¿Sirve esta política para tal objetivo? ¿Qué efectos podrían producirse si se replica esta o cual política? ¿Qué efectos indirectos produjo? ¿Se justifica la elección y el financiamiento de esta alternativa? ¿Conviene expandir una política que funcionó bien en un contexto determinado? O si no, ¿qué es lo que se puede mejorar? Esa es lo que yo llamo la evidencia de políticas, que es distinta a esta evidencia descriptiva, que por eso a mí tampoco no me gusta mucho el concepto de política basada en datos que utilizan algunos gobiernos, porque un dato, yo tengo que la definición de dato es un recorte de la realidad. Ahora, cuando yo me baso en la experiencia, también estoy utilizando datos. Y bueno, también es insuficiente esta expresión porque puede ser simplemente describirlos. Pero si yo voy haciendo asociaciones, estableciendo estas relaciones causales o explicativas, ahí la cosa me parece que cambia y nos abre un abanico enorme, muy lindo para hacer políticas. Entonces, básicamente lo que yo he visto que estas definiciones, o sea, me estoy refiriendo en el eje de abscisas a la parte derecha y sobre todo, como vamos a ver después, en el ángulo superior derecho, están pensando en estos usos. Primero, la evidencia sirve para justificar la efectividad de la política que yo estoy proponiendo y por ende hacerla más creíble y justificar su financiamiento. Perdón, Pablo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Emilio te habla. Gusto. Hola. Te hago una consulta para ver de sintetizar la idea, en todo caso. Podría ser política basada en datos, podría ser, no sé, se toman los casos de positividad de la semana y se indican cómo se abrió la escuela en determinadas semanas, subieron los casos, entonces estoy basando mi política de cierre en un dato. Política basada en evidencia podría ser tomar un largo periodo de tiempo, 2, 3 meses, un tiempo más prolongado, ver cuánto fue la contagiosidad, o sea, esa sería más o menos la diferencia marcada entre lo que es un dato, tomarlo para describir o justificar algún tipo de decisión y una evidencia. Lo que tienen ambas en común es que efectivamente toman datos empíricos, que no es que están imaginando cosas o basándose en creencias. Pero la diferencia es si vos solamente describís datos, decís hay tantos casos, y en la evidencia de tipo explicativa, la evidencia de políticas, es decir, bueno, asociarlos las variables, es decir, bueno, desde que se aumentaron las restricciones de circulación, bajaron los casos. O sea, en un caso estás solamente describiendo variables aisladas y en otro caso las estás asociando. Ustedes podrán elegir la definición que más elijan, pero me parece que hay una diferencia pragmática muy clara, de que te permite hacer otras cosas. Claro, pero no es solamente, o sea, la diferencia no viene relacionada únicamente a la asociación de diversos datos, o también Claro. puede ser al tiempo, puede ser a distintas variables también que me transformen ese dato en una evidencia.
Claro, Porque sí. entiendo que no solamente es por asociación, es por un conjunto de datos. O sea, Exacto. tendrá más que ver con algún tipo de otra variable. Exacto, sí. O sea, la palabra clave me parece a mí que es asociar esas variables, asociar esos datos. Bueno, entonces decía, después de justificar la efectividad, también prever efectos, otros tipos de efectos, porque ¿qué sería la efectividad? Es decir, si la política sirvió, si cumplió con el objetivo que yo deseaba, pero hay otros efectos, hay efectos deseados e indeseados, hay efectos positivos y negativos, directos e indirectos. La evidencia también te permite pensar en eso. Y en tercer lugar, de todos modos esta lista seguramente no es exhaustiva, pero en tercer lugar, y a mí lo que me parece más importante, o que no es importante, sino que hay que explorar más, es que la evidencia también sirve para rendir cuentas. Por un lado, de lo que se hizo, del desempeño, de bueno, ¿qué pasó con la política? Esta es la evidencia. ¿Qué pasó con las metas? ¿Se cumplieron las metas? Pero también, y esto es en el caso en el que yo me enfoqué, en el caso del Poder Legislativo, eh, justificar por qué elegiste esta alternativa de política, esta alternativa de solución y no otras. Es decir, dado un abanico de alternativas, ¿qué evidencia? ¿Por qué elegiste esta? ¿Con qué evidencia te apoyaste? ¿Qué justificación empírica? ¿No? O sea, por ese lado me parece que también se le puede dar un uso muy interesante al tema de la evidencia, de políticas. Entonces, nosotros llegamos a esta definición que, reitero, está en sintonía con las, más o menos con las de OCDE, CEPES, IPEC, BID, etc. Que evidencia es los efectos de las políticas, ¿no? Sus resultados de impactos. Efectos en el mediano, corto y largo plazo. Pero que tienen que ser medibles, porque si no nos quedamos en el ámbito de las creencias. Digamos, tiene que ser verificable, falseable, observable. Ahora, esa observación no puede ser al azar. Tiene que tener cierta rigurosidad metodológica. Es decir, que es producto de una investigación, sea cuantitativa o cualitativa. Entonces, dicho esto, dicha esta definición que nosotros adoptamos en línea con estas autoridades en el ámbito de las políticas públicas, me gustaría pasar al segundo tema, la segunda pregunta, que es si da lo mismo usar cualquier tipo de evidencia, ¿no? Si eso es hacer una decisión informada en evidencia, que es el tema de la calidad. Calidad, yo acá siguiendo a Guadalupe Nogués, lo tomo como, digamos, el grado de confiabilidad de la evidencia. Justamente es una ruptura clara con la RAE, que decía que era esa certeza manifiesta, porque creo que la ciencia moderna ya también ha resignado a hablar de certezas absolutas. Por eso habla de grados, de que podemos estar más lejos, más cerca, pero que no vamos a tener esa certeza absoluta, la verdad en mayúscula, ¿no? Y que por ende, esa evidencia, ese medio que yo tengo para lograr tal fin, no garantiza per se la efectividad de una política, de una práctica, de una intervención. No solo porque no tenemos la certeza absoluta, sino también porque entre una variable independiente y una dependiente pueden intervenir otras variables, ¿no? Ahora, bueno, pero ¿por qué entonces evidencia así, si es en términos de grados? Porque justamente por haber sido consumida y comprobada de manera provisoria, esto de lo falseable que hablaba yo, de lo gradual, es decir, a través de una metodología con criterios de cientificidad, y ahora vamos a ver algunos, por eso la evidencia científica es más confiable que argumentos basados en anécdotas, en la fe, en la intuición, en tradición, en fin, en creencias que no tienen un fundamento empírico. Pero, y acá es donde la cosa se empieza a complejizar un poco, la evidencia no habla por sí misma, no tiene una sola interpretación. Ante una misma evidencia, personas distintas pueden interpretarla de maneras distintas, unas pueden tomarla, otras no. Ahora bien, te marca la cancha, no admite cualquier lectura, hay un margen de lo posible, de lo que se puede leer.
Y esto es justamente el problema de la posverdad y lo que llama el peso de la evidencia. Ok, hay muchas evidencias de distintas calidades, distintas interpretaciones, pero esto es cuando se dice el peso de la evidencia hasta acá, es que la cosa más o menos va por acá. ¿Cómo juzgar la calidad de la evidencia que tenemos de esta relación causa-efecto medio-fines? De nuevo, esta lista no es exhaustiva, es la que yo aprendí cuando estudié sociología, y que es distinto a juzgar la utilidad. Eso sería otra cosa, esto sería la calidad. Y acá están algunos principios, ustedes creo que los han visto, y debajo está la bibliografía, pero es básicamente la veracidad, ¿no? Si realmente esta construcción, este conocimiento que vos construiste científicamente con esta metodología, si refleja la realidad. Si esta evidencia se puede utilizar en otros contextos, ¿no? Por eso hablamos de generabilidad, de poder generalizarla. Y después, bueno, que se pueda auditar, que no dependa del punto de vista único del investigador, sino que otros científicos, otras personas puedan comprobarla y sacar más o menos las mismas conclusiones, los mismos hallazgos. Y por supuesto, también hay criterios éticos, el no experimentar con personas o el no revelar las fuentes, en el caso de que una persona haya elegido estar en el anonimato. Entonces, dados estos criterios, que digamos los repasé rápido porque entiendo que ustedes ya los han visto, es cuando tenemos la otra variable, ¿no? Grado de confiabilidad de las metodologías. Esta es, digamos, los paradigmas cuantitativistas, los cualitativistas, aquellos que creen que solamente se puede hablar de evidencia si vos podés hacer un experimento, por ejemplo, o si podés hacer una revisión sistemática. Y por eso yo hablaba más de definiciones estrechas, porque al ser también definiciones estrechas, te achican el margen de lo que vos podés hacer una política. Y por eso quizás a mí me gustaba más, digamos, quedarme en el medio. Es decir, estamos hablando de disputas científicas de lo que es ciencia y de lo que no es, pero también de limitaciones metodológicas, porque yo me pregunto si sería ideal poder hacer experimentos, pero a veces no se puede. No es posible, pero no por eso vamos a resignar a hablar de evidencias. Entonces, conclusión con el tema de calidad. Me parece importante esto, evaluar la calidad de la evidencia que informa una política. Mi punto de vista debe ser parte de la fundamentación de esa política, al menos por dos razones. Primero, lo que permite predecir la efectividad y los efectos de esa política y por lo tanto ayudar a justificar ante otros su relevancia y su financiamiento es la confiabilidad de dichas evidencias. Digamos, yo no estoy haciendo algo al azar, tengo cierta evidencia que me respalda de que si yo hago esto voy a lograr esto. Y en segundo lugar, porque evidencias confiables permiten dejar de lado estas creencias irracionales que pueden ser causales o casuales, ¿no? El tema de la posverdad, de nuevo. Y bueno, las emociones que tengan respecto del locutor, el tema de la grieta, que a veces nos impide la grieta juzgar resultados de políticas con parámetros objetivos de resultados de impacto. Y finalmente, esto ya es el último tema, entro al ámbito de algunos problemas que yo he visto que surgen y que está bueno, como me ha pasado a mí ser alumnos que me he topado con estos problemas, que está bueno reflexionar. Es decir, que si hablamos de evidencia, hablamos de calidad, estamos ya nos tenemos que poner un poquito rigurosos y surge la pregunta de, bueno, ok, ¿cómo conseguimos esto? Una forma, ustedes saben, es buscar evidencias de políticas similares aplicadas en otros contextos. Bueno, vemos que en tal país se hizo esto y los resultados fueron esto, entonces, dicho esto, esperamos que la cosa más o menos funcione.
Ahora, ¿cuál es el problema de esta vía? Y acá me baso en Akunin y Chudnovsky en un texto que vimos en Políticas Educativas. Es la debilidad de los razonamientos deductivos e inductivos, ¿no? Por un lado, las recetas universales de que políticas que aplican en cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier momento, eso sabemos que a veces no funciona como se cree, pero también los inductivos de las buenas prácticas de, bueno, funcionó acá, funcionó allá, no necesariamente vaya a funcionar acá. Es decir, vuelvo al criterio de transferibilidad y de cierta imprevisibilidad de los comportamientos sociales. Y en segundo lugar, que a veces esa evidencia no está disponible, o si no está disponible es de buena calidad. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Con el plan de evaluación. En nuestro caso, que hacíamos una política para el Poder Legislativo y proponíamos más o menos replicar otras políticas que hacían otros parlamentos, como los parlamentos no son organismos científicos, ni se dedican a evaluar, a hacer evaluaciones, o al menos los que nosotros vimos, dijimos, bueno, no tenemos la evidencia, teníamos algunas, bueno, vamos a construirla en nuestro propio plan de evaluación de procesos, de resultados e impactos. Ahora, también hay un problemita ahí, es que están dadas las condiciones de evaluabilidad, o sea, ¿es evaluable eso? ¿Hay, digamos, los recursos financieros para hacer ese plan de evaluación? ¿El organismo tiene las capacidades, el personal capacitado? ¿La teoría de cambio es buena? Y bueno, por último es que Argentina, y esto lo afirman distintos observadores, carece de una cultura de evaluación, de generación y de uso de evidencia de políticas. Y aquí es lo que yo más me dediqué a la tesis individual. Problemas importantes que surgen cuando uno hace el diagnóstico y cuando uno quiere empezar a usar las evidencias. Que uno a veces tiene sesgos, ¿no? Sesgos que tienen que ver con nuestras coordenadas sociales, con nuestro género, nuestra edad, nuestra clase, nuestra profesión. Esto de hacer una lectura unidisciplinar. Y de la tribu es de escuchar o confirmar algo porque los que están a tu alrededor dicen lo mismo, ¿no? Por eso me parece muy bueno que el trabajo sea grupal, que la tesis sea grupal, porque realmente te permite escuchar otras voces, a veces salir de ese, entre comillas, ámbito de confort. Porque si nos encerramos en un solo punto de vista, corremos el riesgo de prever otros efectos de la política, de lo que prevemos, de lo que queremos hacer, otros costos y otros beneficios. Por ejemplo, no sé, por eso se habla a veces de incorporar perspectivas en las legislaciones, ¿no? Incorporar perspectiva de género, incorporar perspectiva ambiental. En segundo lugar, y esto me parece lo más importante, en lugar de hacer una decisión basada en evidencia, hacer evidencias basadas en decisiones. Por eso yo hacía la pregunta, ¿usamos la evidencia que necesitamos? ¿O en realidad estamos usando la evidencia que nos conviene, que conviene a nuestra política? Porque a veces caemos en la tentación de hacer una respuesta antes de hacer una pregunta, o de presentar una solución antes de diagnosticar el problema. Cuando una tesis ya tiene el título de la solución del comienzo, por ejemplo. Digamos, te estás planteando la solución, voy a hacer esto, y después buscas, bueno, a ver qué evidencia me respalda, pero el proceso debería ser inverso. Primero, defino bien el problema, veo qué me dice la evidencia, lo triangulo con mi experiencia, con los valores, con el ámbito de lo posible, y después llego a la solución, a la política. Y por último, este es un concepto que conocí gracias a Sofía, tiranía de los expertos, que es de un ex director del Banco Mundial, que es lo que yo digo, una crítica al concepto de efectividad, porque efectividad decíamos que era una política efectiva, es una política que cumplió con su objetivo, pero a veces
puede hacerlo, pero tiene otros objetivos colaterales. Esto creo que lo podemos entender muy bien a raíz de lo que pasó no solamente en Argentina, en todo el mundo con la cuarentena. Digamos, los epidemiólogos dicen cuarentena, hay que hacerlo para bajar los casos. Entonces, hicimos cuarentena, bajaron los casos, fue efectiva, ok, está bien, pero hubo otros efectos. Incluso hubo efectos en salud mental, en género, como el que nombré, que es verídico. También efectos positivos. Recuerdo que en Venecia que habían vuelto los cisnes, digamos, el impacto en el medio ambiente. Y bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Lo dejo a modo de pregunta. Yo acá lo respondí de la mano de la sociología, que es hacer una ciencia reflexiva o una política reflexiva. Por un lado, en vez de tener una lectura unidisciplinaria, hacer una lectura multidisciplinaria. Como funcionan, me parece, los equipos, ¿no? Por el otro lado, contra la dictadura de los expertos, que se hace lo que dice el científico. Bueno, recordar el principio de soberanía política, lo que decía Max Weber en el famoso libro El político y el científico, ¿no? La política marca los objetivos, establece los valores, los fines, y la ciencia aporta claridad, aporta medios fines, estrategias. Y por último, objetivar el punto de vista propio. Esto es un concepto de Bourdieu, que es reconocer que tenemos un punto de vista, pero que hay otros puntos de vista. Y sobre todo, que nosotros tenemos intereses en aquello que estudiamos. Yo en mi caso, por ejemplo, trabajé 11 años en el Congreso. Por supuesto que tenía una idea de cómo es y cómo debe ser el Congreso. Pero eso no me tiene que impedir hacer... a no ver o apartar esas evidencias. No me tienen que llevar a hacer evidencias basadas en decisiones. Por eso me parece bueno romper con ideas preconcebidas que uno tiene, y bueno, controlar los sesgos y comprobar ciertas hipótesis, y para eso es clave el rol del tutor o los tutores. Y bueno, para finalizar, esta sería la última placa. ¿Cuál puede ser este enfoque de política informada en evidencia? Y esta es, digamos, la respuesta a la que yo llegué, y que es muy similar a la que hablan otros autores, la que habla Ogde, Bid, Zipek, que es la siguiente. La evidencia a veces nos sirve para poner en cuestión nuestros valores, o nuestra experiencia, lo que pensábamos, o incluso también para, digamos, marcarle la cancha a ciertas negociaciones, que no se negocien políticas por intereses individuales, sino que uno pueda tener esos parámetros objetivos de resultados e impactos para negociar, entendiendo que la negociación es algo natural de la política. Acá esto es política y ciencia. Pero también, volviendo a Weber, uno ante la misma evidencia puede llegar a sacar conclusiones distintas de acuerdo a sus valores, ¿no? La experiencia es clave cuando no hay evidencia, cuando tenemos que actuar rápido. Y las negociaciones, los acuerdos también, eso es la política, el arte de lo posible. A pesar de que tengamos una buena evidencia que nos indique más o menos un rumbo, a veces la mejor política termina siendo la que se puede negociar. Esto lo veía muy bien yo en el Congreso. Y bueno, dicho esto, de nuevo, para no caer, como la evidencia es una relación social entre alguien que dice qué es lo que funciona, alguien que establece el objetivo y el destinatario de las políticas, esta idea de gobierno abierto de incorporar el punto de vista de los destinatarios. Porque si no, si nos quedamos acá, caemos en cierto etnocentrismo epistemológico o en cierto, digamos, imperio del punto de vista del diseñador, de la política de escritorio. Y bueno, finalmente que todo esto se integra en una teoría del cambio. No es política única y exclusivamente basada en evidencia.
Por eso es un enfoque, que se integran con los otros insumos que habíamos visto. Bueno, hasta aquí estoy y acá yo comparto alguna bibliografía de las cosas que nombré y algunas definiciones. Muchas gracias Pablo por tu presentación. Ahora sí me gustaría abrir el piso para preguntas, si tienen alguna consulta, un comentario, alguna pregunta sobre, ya sea por ahí más de índole teórica, como también de índole práctica, es el momento, porque Pablo tiene unos minutitos más. Así que justo hace un ratito, a la mañana, perdón, tuvimos ahí un debate, un contrapunto sobre la diferencia, sobre el Big Data, ¿no? La utilización del Big Data y su fuerza o no como evidencia, ¿no? Sobre todo porque esto surgió a raíz de que del censo nacional, el último censo nacional tiene ya 10 años, entonces en ese sentido tiene que utilizar algo que fue hecho, digamos, que con mucha robustez, pero que tiene 10 años, y qué validez o qué robustez tendría, qué calidad tendría utilizar, digamos, resultados de Big Data en vez de utilizar datos por ahí, o utilizar los dos, digamos, pero ¿cómo los jerarquizarías? Perdón, ¿es una pregunta? Perdón. Sí. No, en primer lugar, yo lo que digo siempre es tener en cuenta cuál es el problema de la investigación y cuál es el objetivo. Digamos, así en abstracto me parece muy difícil opinar. Y con respecto a Big Data no sé cuáles son esas fuentes. En abstracto me parece muy, muy difícil responder. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Hugo, adelante. Una preguntita. Está muy buena, digamos, todo este tema de la evidencia para salir adelante con políticas públicas. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés que salir con una política pública que como disruptiva en algún ambiente? Por ejemplo, cuando Henry Ford dijo que si yo le preguntaba a los yanquis que querían, me iban a decir caballo más rápido, y él hizo el Forte. Es decir, cuando vos tenés que salir a hacer política digamos así, disruptiva, ¿qué pasa con el tema del poder? Porque en última instancia, si vos tenés suficiente poder para poder encauzar una política, te sirven un poco los datos previos, pero como plataforma para hacer lo que la gente no sabe que va a hacer. No sé si entendí bien la pregunta, es la relación entre poder, política y evidencia. Va por ese lado. Bueno, esto es... Bueno, porque a veces la evidencia te marca una cosa, pero vos sabes que tenés que hacer otro. Bueno, es un problemón. ¿Y por qué digo problemón? Porque justamente una de las conclusiones que yo arribaba en la tesis individual es que en Argentina no hay una cultura de uso de evidencia y de generación. Entonces, o está la evidencia y se decide no usarla, pero tampoco se la exige. Entonces, yo dije que la evidencia es un insumo, pero que hay otros. Y que obviamente la política es la que marca el rumbo. El problema en esta relación que yo veo, si uno compara, como hice yo con muchos otros países, creo que comparé con 15, está bien que muchos tenían la influencia de la OCDE, el marco jurídico e institucional yo estudié sobre todo el poder legislativo nacional, pero creo que también se puede hablar en el caso de ciertos poderes ejecutivos. El marco jurídico institucional le concede cierto grado de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones. Es lo que seguramente ustedes vieron con la materia de Santiago y Bulín, ¿no? Que el derecho administrativo argentino, pero también sobre todo el parlamentario, no te exige hacer un planteo de las distintas alternativas, por ejemplo, hacer un ranking y justificar por qué elegiste como decidiste. Entonces, esa tensión entre política y ciencia siempre va a estar. Y seguramente todos aquí hicimos
o hacemos política y, digamos, decimos que es lo primero en la política. Pero ahora, tiene que haber cierto margen en que vos puedas tomar esa decisión. Y ahí viene el derecho. El problema es que en Argentina nuestro marco jurídico no nos ayuda a eso. Hay un laissez-faire, como digo yo, que es muy relevante. Gracias Pablo. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Sofía. Sí, adelante. Marcelo. Sí, yo me quedé reflexionando en lo siguiente, seguramente por desconocimiento del tema. Si uno toma una decisión de una política pública en base a una evidencia, esa evidencia en principio es un acto histórico de algo sucedido tiempo atrás. Si hay un acto histórico sucedido tiempo atrás, en base a política pública inherente con la persona, con el ser humano, tal vez esa evidencia histórica del momento anterior puede ser una base sólida para que la próxima política pública me genere un éxito similar. No me doy cuenta de eso. Bueno, eso es lo que decíamos, que esa información de la que habla, cuando se habla de evidencias, es una información del pasado. Ahora, ojo, porque pasado puede ser información de hace 10 años, pero puede ser el monitoreo de la propia política, puede ser evidencia de la evidencia de la semana pasada, como vemos ahora en el caso de la lucha contra el coronavirus. Primero esa distinción, ahí, por eso yo dije una cosa es la calidad y otra cosa es la utilidad. Si es hace 10 años te va a ser menos útil que si tenés una ahora, ¿no? No sé si va por ahí la respuesta. No, me parece fantástico la respuesta en definitiva. Creo que una pregunta como barquito en el agua no puede tener una respuesta lineal. Creo que a veces, hoy en día, se habla mucho de las políticas públicas en base a evidencia, un poco como para poner en tensión contraria sobre lo que normalmente se podía suceder. Es que hay una disputa, porque hoy en día, es verdad, se está hablando mucho de ciencia, por eso yo decía que hay distintas definiciones y que a veces hay problemas de inequidad semántica. Porque a veces se usa el término evidencia, pero o no lo es, o están hablando de cosas distintas, están hablando de conceptos muy imprecisos, y por eso es distinto decir política basada en datos, en describir, que en asociar variables. Y por eso también es importante el tema de la calidad, porque capaz yo digo, bueno, no, mi política está basada en evidencia, pero en realidad lo que hice fue hacer una evidencia basada en decisión. En vez de, tomé solamente la evidencia que me servía para lo que yo quería, para lo que me convenía, en vez de hacer una política basada, informada en evidencia. Por eso la diferencia entre basada e informada. Basada a mí me da una connotación de que está determinada, porque viene la medicina basada en evidencia. En medicina sí queremos que la decisión esté basada en evidencia porque están jugando con nuestro cuerpo. Pero en política se suele hablar de política informada porque está condicionada pero no determinada u orientada. Una cuestión que hablaba con un par de grupos más temprano, que me gustaría que está relacionada con tu trabajo final, es que les cuentes un poco cómo fue ese proceso de cuando ustedes, digamos, hicieron el diagnóstico, que les llevó un tiempo, y luego dijeron, bueno, este va a ser nuestro objetivo, ¿no? Y ahí se plantearon como 3 alternativas, ¿no? O no me acuerdo si eran 3 o 5, no era más de una. 16. Varias alternativas para llegar a ese objetivo. Y ahí hicieron un análisis de factibilidad. Y así lo decidieron. No sé si les puedes contar a los chicos cómo fue que hiciste ese proceso. Sí, estuvo muy bueno. Fue muy divertido. Nosotros queríamos impulsar un enfoque de política informada en evidencia en el Parlamento Nacional, ¿no? Los 3 trabajábamos en ese momento ahí. Hay una tendencia actual de que la legislación empiece a incorporar evidencia, sobre todo a través del marco institucional y jurídico. Entonces,
empezamos a ver qué hacían otros parlamentos. Entonces dijimos, bueno, a ver, generación de informes científicos, una ley que obligue a usar evidencia como hacen muchos otros países con el marco jurídico, con los reglamentos de los congresos. Obligar a que se escuche a ciertos, aumentar la participación ciudadana, hacer guías de cómo hacer legislación basada en evidencia. Si hay abogados acá, capaz recuerden las listas de verificación, etc. Entonces teníamos las alternativas. Y después dijimos, bueno, a ver, hagamos un análisis de factibilidad, de los costos y beneficios políticos. Digamos, a ver, ¿esto restringe el margen de acción del legislador? ¿Lo va a querer hacer? Si no, le asignábamos un punto. ¿Es viable jurídicamente? Nos preguntábamos. ¿Vulnera algún derecho de la Constitución Nacional? Por ejemplo, exigir la alfabetización científica de los candidatos. Era una alternativa. Pero quedó descartada al comienzo porque eso sería inconstitucional. Entonces ahí empezamos a cruzar variables. Después, ¿es viable presupuestariamente? Asignábamos puntos. Así con muchas variables, las enumeramos y después quedaron 3 candidatas. Y después, bueno, tratamos de el uso de evidencia, esto no lo dije, me parece importante, que es cuando uno usa evidencia, entiendo yo que tiene 3 dimensiones, ¿no? Una sería motivación de uso de evidencia, que es querer usarla, capacidad de uso de evidencia, que es saber usarla, tener las herramientas intelectuales para poder usarla, todo eso metodológico, etc. Y después, oportunidad de uso de evidencia, que es tenerla disponible y en buena calidad. Entonces, una vez que elegimos todas las alternativas, también veíamos de satisfacer estas 3 condiciones, porque si decíamos, bueno, promovamos la motivación, el querer usarla, pero no hay, y bueno, el problema va a seguir estando. Y bueno, esto es el análisis multidisciplinar. Gracias a vos, Sofía. No me acordaba que eran tantas, no me acordaba que eran tantas, me acordaba que había 3 finalistas, pero es verdad, ahora sí recuerdo que había como una grilla muy grande. Ahora me hiciste acordar de esa matriz. Bueno, la verdad es que gracias, Pablo, por este rato, por la exposición. Espero que les haya servido, interesado, que les sirva también como reflexión para lo que se viene a los alumnos de segundo año. Y también por contarnos esta parte de la experiencia de hacer el trabajo grupal, de luego pasar al individual, y de cómo también es lindo también ver que siempre hacemos mucho hincapié en crear comunidad, en poder, seguir conectados de distintas maneras, y la verdad que ver que vas a seguir profundizando en esta línea que trabajaste en el trabajo, la verdad que es súper gratificante para nosotros, no sé, también para Celina, que está por ahí, la veo conectada. La verdad que está buenísimo, y que puedan obviamente compartir parte de todo lo que estás pensando y lo que estás reflexionando sobre este tema, que como bien decías, hoy está bastante en la agenda, porque el tema del COVID ha puesto muy de manifiesto, por un lado, bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Por un lado, cómo se hace ciencia, ¿no? Y cómo hacer ciencia, conseguir la vacuna, es un proceso sucio, mucho más sucio y de prueba y error de lo que la gente se imagina, por un lado. Y por otro lado, de tomar decisiones a ciegas, ¿no? Sin evidencia, o sea, como por contraste, ¿no? Nos ha puesto, me parece, ha puesto en el foco del debate público el tema del uso de evidencia, ¿no? El uso de evidencia en el sentido amplio, ¿no? No en el sentido restrictivo. Creo que hasta ahí todavía no llegamos, ¿no? Pero por lo menos parte de estos debates que tal vez uno hace, no sé, 2 o 3 años al dar esta misma clase hubiese tenido que explicar, hoy creo que son más evidentes que nunca, para valga la... Así que bueno, te agradecemos un montón, gracias por hacerte este hueco. Ahí tienen también el mail de Pablo, también por si tienen alguna pregunta, también nos encantaría
que se puedan poner en contacto y poder seguir trabajando este tema como comunidad, digamos, epistémica. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Así que bueno, felicitaciones y bueno, esto también anima a muchos a imaginarse el año próximo en el taller de trabajo final ayudando